Estamos en una serie sobre las disciplinas espirituales y yo quiero que me acompañes al libro de Mateo. Durante 4 domingos vamos a enseñar sobre 4 disciplinas espirituales que creemos que son claves o básicas para el crecimiento de tu vida espiritual, para el crecimiento de tu vida espiritual en Cristo, ¿no? Ya hablamos el primer domingo sobre leer y meditar en la palabra de Dios. El segundo domingo habló Luis Mario sobre la oración. Y el día de hoy pienso yo que me toca uno de los temas más espinosos y más complejos de enseñar, pero sobre todo de practicar, y es el ayuno. ¿Sí? Y yo quiero que me tengas paciencia, porque también es algo que yo necesito autodisciplinarme. ¿Okay? No creas que te hablo desde la perspectiva de alguien que es experto en ayunar. Te hablo desde la perspectiva de que este sermón primero me habló a mí, me conmovió a mí, y le estoy pidiendo al Señor me dé la gracia para ser una persona más disciplinada en cuanto a este medio de gracia que Dios nos ha permitido vivir, que es el ayuno. Así que yo quiero que me acompañes a Mateo capítulo 6. Vamos a estar estudiando 2 pasajes principalmente. Y el primero es Mateo capítulo 6, versículo 16 al versículo 18. Doy lectura, oramos y comienzo a exponer. Dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde y te rogamos que de verdad nos hable tan profundo, que podamos tener una claridad en nuestra mente, una información correcta acerca de lo que es el ayuno, pero que baje a nuestro corazón para que nos convirtamos en hombres, en personas que ayunen, que tomen esta disciplina en serio y que junto con la oración podamos buscarte más intensa y fervientemente. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Pienso que el ayuno es una de las disciplinas espirituales más olvidadas por todos los cristianos. Y cuando pensaba en esto, mientras leía el comentario bíblico de un autor que ya falleció, su nombre era John Stott, dice lo siguiente: sospecho que algunos de nosotros, los cristianos, vivimos nuestra vida cristiana como si estos versículos hubieran sido arrancados de nuestras Biblias. La mayoría de los cristianos hacen énfasis en la ofrenda, que es unos pasajes antes. Hacen un énfasis en la oración, que también está dentro de este pasaje. De hecho, ¿cuántas predicaciones no hemos escuchado sobre el Padre Nuestro, que está unos versículos antes? ¿Y cuántas hemos escuchado sobre el ayuno? Dice John Stott, parece que los cristianos arrancamos estos versículos. Hacemos énfasis en dar, hacemos énfasis en oración, pero pocos hacen énfasis en el ayuno. El cristianismo evangélico en particular, cuyo énfasis característico es una religión interior de corazón y espíritu, no se pone fácilmente de acuerdo con una práctica que es corporal y externa, como el ayuno. Y tal vez ahí es donde está la dinámica. Consideramos como que, bueno, ¿para qué lo hacemos si Dios conoce mi corazón? Si yo tengo mi relación con Dios bien de esta manera. Así que pensando en algunas razones principales de por qué los cristianos no ayunamos, sé que puede haber más, pero pensé algunas. La primera es que tenemos una mala enseñanza sobre el ayuno. Tenemos una mala enseñanza, y cuando me refiero a mala enseñanza es que nadie se ha puesto a enseñarnos lo que dice la Biblia acerca del ayuno, pero también una mala enseñanza práctica. Es como que hemos visto de otras personas que ayunan, hemos visto el ejemplo de otras personas que ayunan, y como no tienen tampoco ellos una enseñanza clara sobre el ayuno,
lo que vemos es como, no, gracias, o sea. Y se supone que esa es una persona que ayuna todas las semanas. No, hombre. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tampoco ellos tienen una enseñanza clara sobre el ayuno y tal vez lo practican como algo meramente religioso y por eso no hay ninguna transformación. La tercera razón por la que considero que no, los cristianos no ayunan es simplemente por el pecado de no querer afligir su carne. Mis hermanos, una de las cosas más difíciles de todos los seres humanos es abstenerse de comer. Y es muy chistoso que en el Nuevo Testamento se liga a las personas perversas con personas glotonas, con personas que no tienen dominio sobre la comida. ¿Por qué? Porque está hablando de una falta de dominio propio, de un asunto en el corazón que no están dispuestos a someterse para abstenerse del alimento externo. Así que cuando no entendemos el ayuno como la Biblia lo presenta, seguramente no veremos la riqueza y la bendición que hay en ayunar. De hecho, si lo practicamos mal, porque seguramente lo hemos hecho en alguna ocasión, pero si lo practicamos mal, nos vamos a decepcionar de lo que sucede, porque no encontraremos o no entenderemos el propósito del ayuno. Hay una anécdota de una persona que intentó ayunar sin entender el concepto bíblico del ayuno y sin un propósito claro de por qué estaba ayunando. Y quiero leértelo y mientras lo leo seguramente te vas a identificar con la persona que dio este testimonio. Dice, yo ayuné en varias oportunidades y no pasó nada. Solo pasé hambre. Dice, hace varios años escuché a un par de pastores hablando sobre el ayuno. Por recomendación de ellos intenté mi primer ayuno. Ellos dijeron que era un mandamiento que estaba en la Biblia y que debía ser practicado por todos los cristianos. Como yo era cristiano, decidí intentarlo. Después de posponerlo durante varios días, me armé de valor suficiente para empezar. No pude sentarme con mi familia a la hora del desayuno, porque no creía tener una voluntad suficientemente fuerte como para abstenerme de comer. Así que en lugar de desayunar con mi familia o estar con mi familia, preferí irme a trabajar. Dice, en el descanso en mi trabajo fue insoportable y tuve que decir una mentirita para explicar por qué no salía con los demás. ¿Entiendes? O sea, ya ahora está mintiendo, supone que está ayunando y ahora te está mintiendo de que, no, pues a lo mejor te ha pasado de que, no tengo hambre, estás así que hambrientísimo y solo por no decir que estás ayunando tienes que mentir. Dice, lo único en lo que podía pensar en ese momento era cuánta hambre tenía. Me dije a mí mismo, si logro sobrevivir ese día, nunca intentaré esto de nuevo. Dice, la tarde fue todavía peor. Trataba de concentrarme en mi trabajo, pero lo único que podía escuchar era el rugido de mi estómago. Mi esposa cocinó para nuestros hijos y para ella, y yo apenas podía soportar el aroma de la comida. Supuse que si llegaba hasta la medianoche, habría ayunado todo el día. Lo hice, pero inmediatamente después de que dieron las 12, ataqué la comida. No creo que ese día de ayuno me haya ayudado ni un poco. Si te fijas, el problema en este testimonio es que estoy seguro que no tenía una enseñanza clara y bíblica sobre lo que era el ayuno. De hecho, lo primero que él dice es que los pastores le dijeron que era un mandato de la Biblia. Y en realidad, mis hermanos, el ayuno no es un mandato. No hay ningún mandato en el Nuevo Testamento sobre que nos diga que ayunemos. Y esa es la primera carga legalista que le pusieron y que entonces se sentía culpable. Tengo que ayunar. No, no es un mandato. La segunda cosa que no tenía clara era el por qué estaba ayunando.
No tenía un propósito definido, entonces lo único que él estaba pensando es, ya quiero que se acabe mi ayuno, porque quiero comer. Así que lo que yo te quiero predicar el día de hoy a través de este pasaje que leímos y el otro que les voy a enseñar es lo siguiente. Debido a que el ayuno es una disciplina que manifiesta nuestra devoción a Dios, tú debes practicarlo con regularidad. Debido a que el ayuno es una disciplina que manifiesta nuestra devoción a Dios, tú debes practicarlo con regularidad. Mi primer punto literalmente está anclado en este pasaje que leímos y es el siguiente. El ayuno es una disciplina de todos los discípulos de Jesús. El ayuno es una disciplina de todos los discípulos de Jesús. Y para poder entrar en contexto y afianzar mi argumento, tengo que decirte lo siguiente, que todo el sermón del monte, Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7, es Jesús hablándole a sus discípulos. El sermón del monte es uno de los sermones más especiales de la Escritura. De hecho, algunos le llaman el Levítico de los cristianos. Y este sermón tiene dos características principales. La primera es que está dirigido hacia los discípulos de Jesús. Este no era un sermón para las multitudes. Este era un sermón para que los discípulos de Jesús, aquellos que ya creen en Jesús, aquellos que siguen a Jesús, lo pongan en práctica. Y la segunda es que Jesús está haciendo una interpretación de la ley, no solo a la conducta o a lo externo, sino que lo está llevando al corazón, una interpretación que le llaman algunos al espíritu de la ley, al principio que está detrás de cada mandato. Entonces, si tenemos claro esto, mis hermanos, nos damos cuenta que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Y él consideraba que aquellos que decían, yo te sigo, iban a poner en práctica todas las cosas que él estaba compartiendo. Entonces, en la primera frase del texto, Jesús presupone que todos sus seguidores ayunarán en algún momento de su vida. Fíjate cómo comienza el versículo 16. Y cuando ayunen, el texto no comienza diciendo, bueno, si algún día ayunan. Bueno, si es que alguien quiere ayunar en algún momento, no. Jesús no está abriendo esta premisa como una posibilidad que algún día va a ser algún discípulo. Él está diciendo y está presuponiendo que todos los que le siguen en algún momento ayunarán. De hecho, todo el capítulo 6 lo manifiesta así. Y cuando den, dar tampoco es un mandato, es una expectativa de alguien que se supone que ha entendido que Dios es generoso y que nada le pertenece y por eso puede deshacerse de sus recursos sin ningún problema. Y lo dice cuando ayunen. Él está presuponiendo que el ayuno será una práctica de sus discípulos. Entonces, mis hermanos, lo primero que debemos aclarar, entendiendo que Jesús espera que nosotros ayunemos como sus discípulos, es ¿qué es el ayuno bíblico? ¿Cuál es el concepto del ayuno bíblico? Creo que este es el concepto más sencillo, tal vez ya lo conoces, pero si no te lo quiero enseñar o recordar. El ayuno bíblico es la abstinencia voluntaria e intencional de los alimentos con un propósito espiritual. El ayuno bíblico es la abstinencia voluntaria e intencional de los alimentos con un propósito espiritual. Entonces, esto deja claro que el ayuno no es una dieta para bajar de peso. Ahorita vamos a ver lo que no es el ayuno, algunas cosas que no son el ayuno. El ayuno es algo que el fin supremo es algo espiritual. Y así es como debemos entenderlo y practicarlo. De hecho, vamos a ver unos ejemplos en el Nuevo Testamento sobre eso. A partir de la segunda parte del verso 16, Jesús
da instrucciones sobre cómo se debe practicar esta disciplina. Fíjate lo que dice: no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. O sea, de hecho, la figura que pone ahí en el griego es que tal vez incluso se ponían como ceniza en los ojos. De que véanme. Ahorita me decía Luis Mario: oye, pero ayunaste para predicar lo de hoy. Y le digo: no sé, pero voy a pararme así que, hermanos, me siento muy débil. ¿Sí me explico? O sea, y estos hombres hasta desfiguraban sus rostros intencionalmente para que la gente dijera: ay, pobrecito. Pero es porque está ayunando. ¿Sí me explico? Qué religioso ese hombre, qué piadoso ese hombre. Entonces Jesús nos está diciendo que practiquemos el ayuno como algo personal y algo de corazón sincero, porque los hipócritas lo hacían como una práctica religiosa. Los hipócritas lo hacían para que los demás los vieran. Los hipócritas lo hacían para que los demás lo reconocieran. Y dice Jesús: ellos ya tienen su recompensa, y la recompensa de estos hipócritas es que la gente les... Y sabes que estos hipócritas religiosos, fariseos, les será suficiente. Ellos decían: no me importa si a Dios ve mi ayuno o no, yo quiero que la gente me vea, y eso es suficiente para mí. Entonces, lo primero que Jesús nos dice es que lo hagamos como algo personal, Él y nosotros, y de un corazón sincero. Después vemos en el versículo 17, dice: pero tú, cuando ayunes, de nuevo esta presuposición que tiene como implícito que vamos a ayunar, dice: unge tu cabeza y lava tu rostro. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que el ayuno debe ser algo habitual y sin exageraciones. Cuando le está diciendo que unja su cabeza y lave su rostro, no les estaba diciendo que hicieran algo raro o distinto a lo que hacían en su día a día, sino que simplemente, como todos los días, se bañaran, ¿sí? Se peinaran y salieran a su vida. Y no que hicieran algo extraño como para que la gente notara que están haciendo algo distinto con su vida. Unjan su cabeza y laven su rostro como lo hacen todos los días cuando no ayunan. Algo habitual y sin exageraciones. Algo que es normal en su día a día, algo que practican como algo que es parte de su vida devocional. Y la tercera cosa que vemos está ahí mismo en el verso 18: para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Y le está diciendo: cuando ayunes, hazlo para Dios y esperando un beneficio espiritual. Cuando ayunes, hazlo para Dios, esperando un beneficio espiritual. Esta es una práctica, mis hermanos, que es única y exclusivamente por y para nuestro Dios. Es algo que debe ser entre tú y Él. Incluso la Biblia sí nos llama de hacer ayunos comunitarios. Ahorita vamos a ver en Hechos que la iglesia de Hechos ayunó para poder elegir ancianos, para poder enviar misioneros. Sí hay ayunos comunitarios, pero aún en esos ayunos comunitarios es algo para Dios, no para el pastor, no para cumplir con las expectativas de los hermanos, no para cumplir con el calendario de la iglesia. El ayuno es por y para Dios, para humillarse delante de Él, para afligir la carne y depender de Él y esperar de Él una recompensa, pero una recompensa espiritual. Entonces, mis hermanos, lo que vemos a través de este pasaje de forma muy clara es que el ayuno no es un mandato como algunos los enseñan. No quiero dejar esta carga para ti. De hecho, hay personas entre nosotros que debido a su salud, problemas de salud, no pueden ayunar. Y es perfectamente entendible, Dios lo sabe.
Y no te va a obligar a que si tienes algún problema de diabetes, por ejemplo, ayunes y te mueras, ¿no? Claro que no. ¿Por qué? Porque el ayuno no es un mandato. No hay un mandato en el Nuevo Testamento para que los cristianos ayunen. Por eso es que no vemos cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, de qué alimentos abstenernos, de qué horas a qué horas, cuántos días o cuántos meses. No vemos eso porque no hay un mandato claro para los creyentes. Pero lo que sí encontramos en el Nuevo Testamento y a lo largo de toda la Biblia es que el ayuno es una expectativa de aquel que dice ser un seguidor de Jesús. Es algo que se espera de alguien que dice, yo amo a Cristo, yo necesito a Dios, yo dependo de Dios y no dependo de las cosas de este mundo. Por eso es que puedo apartar un día, mediodía, 3 días para no comer nada, porque puedo vivir solamente de Dios mismo. Él es mi sostén. Por eso es que Jesús presupone que un cristiano piadoso, que está en una relación con Dios, no un religioso, no un hipócrita, ayunará y lo hará con las motivaciones y el entendimiento correcto. Así que mis hermanos, cuando ayunemos, no es un mandato, pero aquí lo dejo, ¿no? Cuando ayunemos, hagámoslo como algo meramente personal y con un corazón sincero, buscando solamente un fin espiritual, un beneficio espiritual, sin buscar la aprobación de los hombres, de la religión o de los estándares de la iglesia o del pastor. Algo personal y sincero. Cuando ayunemos, mis hermanos, hagámoslo como algo habitual, algo que es parte de nuestra vida. Es como cuando hablamos de los frutos. El fruto de un árbol no se esfuerza por salir, es parte de su esencia, de su naturaleza. Y lo mismo sucede con el creyente, que cuando está en esta relación con Dios y en esta práctica de orar, de leer la Biblia, de congregarse, parte de su vida piadosa y de sus disciplinas es ayunar. Es algo habitual, algo que es parte de su vida cristiana como una muestra clara de que su vida se rige por el poder del Espíritu Santo, más que por algún poder de los apetitos de la carne. Así que encuentra tu rutina sin caer en el legalismo. Encuentra la forma, busca tu tiempo. Ve practicando, no quieras mañana 40 días. Saliendo de aquí voy a ayunar 40 días como Jesús. No. Empieza a mediodía, un día. Encuentra tu rutina para que sea algo habitual de tu vida cristiana. Pero lo más importante, mis hermanos, cuando ayunemos, hagámoslo para Dios. Algo secreto entre tú y Él, como un acto de adoración y devoción solamente a Él. Manifestando que mientras te sometes a Él, puedes someter tu carne por el poder del Espíritu. Mientras lo practicas, estás dependiendo de Él y de su palabra. Ayunar para Dios es no esperar nada a cambio de nadie, solo lo que Él tiene para darnos. Por eso dice el texto, y Él te recompensará. Ayunar para Dios es, no me interesa que nadie me reconozca, no me interesa que nadie lo sepa. Esto es algo que es entre Dios y yo, y Él es el que va a actuar en mi vida. Y pienso que una de las confusiones más complicadas sobre el ayuno es lo que vemos en el Antiguo Testamento sobre el ayuno, que muchas veces sí tenía que ver con que hicieran algo para que Dios respondiera a ellos. Pero nosotros tenemos que recordar que la administración del antiguo pacto era así, era una justicia retributiva. Yo hago y Dios me da. Yo hago y Dios me da. Yo hago y Dios hace.
Pero en el nuevo pacto, Dios ya hizo todo en Cristo y ya nos dio todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Así que ayunamos meramente porque deseamos más de Dios, buscar más a Dios y depender más de Él. Así que yo quiero aclarar varias cosas. Número 1, no ayunamos para que Dios nos ame más o nos acepte. ¿Ok? No ayunamos para que Dios, o sea, como que anduviste súper mal toda una semana y pecando y mintiendo y todo, y dices, pero el sábado que ayunes se arregla todo. Sí, cómo no. Yo te diría, arrepiéntete y cree en Jesús. Dice Donald Whitney, pienso yo que tiene el libro más profundo y con mucho contenido sobre las disciplinas espirituales, específicamente sobre el ayuno. Hay muy pocos libros sobre el ayuno y lo que hace este autor es recopilar muchísima información de teólogos, de padres de la iglesia y las concentra bien padre. Que ahorita voy a hablar con Josh a ver si el próximo domingo, terminando esta serie, podemos hacer aquí una dinámica a ver quién se lleva ese libro regalado. ¿Okay? ¿Sí, Josh? Claro, obvio. Semper reformanda. Dice el autor, solo Dios, después de que nos da vida por medio de Cristo, solo después de que Dios nos da vida por medio de Cristo, podemos dedicarnos al ayuno cristiano. Solo después de que Dios nos da vida en Cristo, podremos dedicarnos al ayuno cristiano. Mientras tanto, será una religión, será un mero rito sin sentido. Pero si estamos en Cristo, entonces podemos ayunar, porque Él es el que nos capacita para hacerlo y es porque queremos conocerlo más a Él. Número 2, no ayunamos para cambiar la voluntad de Dios o para hacerle como manita de puerco. De que si ayuno, ahora sí Dios va a cumplir mi petición. Tranquilo. Más bien ayunamos para traer claridad a nuestra mente y a nuestro espíritu sobre su voluntad y sus planes. Ayunamos para que Él nos ayude a aceptar su voluntad, cualquiera que sea. Señor, estoy ayunando no para que hagas lo que yo quiero, sino para que lo que hagas, si no me gusta, lo puedas soportar. Porque tú eres soberano. Oramos para que nos dé dirección en sus propósitos. Hechos, capítulo 9, verso 9. No lo busques, anota las citas y luego lo lees. Hechos, capítulo 9, versículo 9. Después de que Saulo se convirtió, después de que se quedó ciego ahí, dice la Biblia que estuvo 3 días sin comer, esperando para ver qué era lo que Dios iba a hacer. ¿Te imaginas? Cuando alguien fue arruinado por completo en la dirección de su vida, Dios lo interrumpe y este cuate dice, voy a ayunar para que los planes de Dios los pueda entender, sean cual sean. En Hechos 13, la iglesia de Antioquía estaba ayunando para que Dios les diera dirección sobre a quién enviar a las misiones, a quién vamos a enviar. Hay que ayunar, hermanos, que Dios nos dé dirección sobre eso. En Hechos capítulo 14, versículo 23, Pablo y Bernabé ayunan para la instalación de los nuevos ancianos, para escoger el liderazgo de la iglesia. Wow, mano, qué linda práctica. Número 3, no ayunamos como algo supersticioso creyendo que el ayuno en sí tiene algún poder. ¿Qué me refiero? Que tal vez le podemos, Juan Calvino le dice, a veces le hacemos culto al ayuno. Así como que si el ayuno tuviera un poder en sí mismo. Y lo hacemos para que, ahora sí, que ayune. Es por eso que muchas veces hemos ayunado y pensamos que no pasa nada. Porque hemos creído que el poder está en el ayuno en sí, pero no es así, mis hermanos. El ayuno no es el ayuno el que tiene poder, es Dios quien es poderoso para sostenernos cuando nos humillamos a Él a través del ayuno. Y
Número 4, no ayunamos como haciendo algún tipo de obra buena para Dios. A ver si Dios me cuenta ¿sí? Que me borre todo esto y este ayuno. Ayunamos porque es algo que nuestra alma necesita. Mis hermanos, Dios no necesita nuestro ayuno. Esta es una disciplina que necesitamos nosotros para crecer en la piedad. Es una obra para Él. Es una práctica que va a tener beneficio para nosotros. Entonces, si vemos todo esto, entendemos que la mejor recompensa es nuestra comunión misma con Dios en esos tiempos de aflicción y de abstinencia. Justo en ese momento, cuando más hambre tenemos, es cuando la palabra de Dios se hace verdad en nuestra vida y podemos declarar: no solo de pan vivirá el hombre. Porque no lo sabemos el texto. Pero ¿cuántas veces lo hemos usado en tiempos de abstinencia y aflicción de alimento? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerdo que por muchos años, cada que iniciaba el año, practicaba yo un ayuno que le llaman el ayuno de Daniel. Y este ayuno de Daniel es que tomábamos una porción del libro de Daniel, donde Daniel se abstiene, capítulo 10 creo, donde Daniel se abstiene de comer los manjares del rey. No comía carne, no tomaba vino. Entonces, la onda con este ayuno es que no puedes comer ni carne, ni postres, ni cosas así deliciosas. Solo me limitaba, por lo menos yo, solo me limitaba a comer legumbres, verduras. Pero recuerdo que cuando me estaba matando el hambre, porque pues eran 21 días, ¿no? En lugar de buscar al Señor, cuando mi carne estaba siendo afligida, me acuerdo que iba y me hacía 20 tacos de frijoles con aguacate. Y pensaba, pues no estoy violando el ayuno. ¿Me entiendes? Porque era un mero rito, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ni hacia dónde estaba dirigido. En lugar de irme y meterme con el Señor, tú me sostienes. Corría detrás de las tortillas. Y dice, por eso me da risa cuando el que da su testimonio dice, y atacaba la comida, porque literal, o sea, cuando estás terminando un ayuno, vas encima de ella, o sea, no puedes contenerte, ¿no? Entonces, debemos de tener, mis hermanos, el enfoque correcto. Cuando ayunemos, hagámoslo de esta manera. Porque el ayuno es una disciplina que manifiesta nuestra devoción hacia Dios. Así que debe ser una práctica regular en nuestras vidas. Recuerda que lo más importante de esta disciplina es el entendimiento claro en tu cabeza y en el corazón de por qué lo estás haciendo. Que tus motivaciones estén muy claras y que tu objetivo siempre que ayunes sea Dios, su gloria, depender más de Él en todos los asuntos de tu vida. ¿Ok? El segundo punto de mi sermón está en capítulo 9. Acompáñame, Mateo, capítulo 9. Versículo 14 y versículo 15. Y el siguiente punto es el siguiente. El ayuno es una disciplina que demuestra nuestro anhelo por Jesús. El ayuno es una disciplina que demuestra nuestro anhelo por Jesús. Mateo capítulo 9, verso 14 y verso 15. Dice, entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces, ¿qué dice? Ayunarán otra vez. Esta presuposición. Mientras yo estoy con ellos, no van a ayunar, pero un día yo me iré y entonces ayudarán.
Entonces lo que vemos en este pasaje, mis hermanos, es que el ayuno era claramente parte de la vida religiosa de un hombre piadoso en el siglo primero. Y específicamente se nos presentan aquí dos grupos, los fariseos, que eran como los hipócritas, y estaban los discípulos de Juan el Bautista, que Juan el Bautista era un seguidor de Jesús, alguien que reconocía, de hecho creo que fue el primero en reconocer, este es el Cordero inmolado, este es el que yo le estoy preparando el camino. Y este Juan el Bautista tuvo algunos discípulos, y estos discípulos también tenían esta práctica de ayunar. O sea que nos muestra que era una disciplina de alguien religioso, alguien piadoso, alguien que estaba buscando tener una comunión con Dios. Sin embargo, el mismo Juan el Bautista dijo que los fariseos eran unos hipócritas. Pero en ese momento se unieron con los discípulos de Juan para ir y cuestionar por qué los discípulos de Jesús no estaban ayunando. Entonces vemos que le preguntan, ¿por qué nosotros y los fariseos sí ayunamos en el verso 14, pero tus discípulos no ayunan? Y de hecho, algunas versiones, si estás leyendo la Reina Valera, dice frecuentemente, o ayunamos muchas veces. Muchas veces. Y lo que sucedía, que por eso también Jesús los reprende, y por eso los llamaba hipócritas, es porque el ayuno que Dios había instituido para su pueblo a través de Moisés, en Levítico capítulo 16, versículo 29 al 31, solo era un ayuno en el día de la expiación. Nada más. Era para recordar lo que Dios estaba haciendo, salvándolos y rescatándolos de su pecado. Sin embargo, los fariseos comenzaron a practicar el ayuno hasta 2 veces a la semana. O sea, Dios nos lo pidió en el día de la expiación, pero vamos a mostrar que somos más piadosos, que podemos ser más entregados que lo que Dios nos pide. Por eso Dios los llamaba hipócritas. ¿Cuándo yo instituí eso? Eso es algo que ustedes están haciendo y quieren hacer. Y mostraba y manifestaba las motivaciones incorrectas de ellos. Así que Jesús le responde con la gran sabiduría que le caracterizaba. Y se refiere en este pasaje a la costumbre que tenían en las bodas. Fíjate, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? ¿Qué pasaba? Que recordemos que ellos tenían bodas hasta de 1 semana, como la que va a tener aquí Vicky y David, o Juanjo y Leslie, unas bodonas. Y los acompañantes del novio, mientras estaban con ellos, era una tontería ayunar, porque estaban ahí día y noche celebrando. Claro que no van a ayunar porque están aquí con el novio. Y lo mismo les está diciendo Jesús. Yo estoy con ellos, yo los cuido, yo les doy alimento, yo los protejo, yo les proveo. Si ellos quieren más de mí, aquí estoy, yo les doy. Tenemos aquí esta relación tan cercana que no es apropiado ayunar. De hecho, la pregunta que hace Jesús es para que ellos respondan de manera negativa. Si lo traducimos, la pregunta de Jesús sería, ¿no puede tener luto alguien que está en la fiesta con los novios, verdad? Y ellos, como buenos conocedores de sus costumbres, dirían, no, pues claro que no, es una tontería. Y Jesús espera que ellos respondan lo mismo. Yo estoy aquí y no tienen que ayunar. Pero luego les dice en el verso 15, pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Esta es la primera vez registrada por Mateo que Jesús hace un anuncio de su muerte. Y Jesús hace una afirmación como la que vimos en el versículo 6, en el capítulo 6. Entonces, cuando yo sea quitado, ayunarán. Y hay un debate también. Algunos creen que se refería a los 3 días que Jesús estuvo muerto, que en esos 3 días era cuando iban a ayunar. Pero hay otra enseñanza que dice que no, que el novio se fue y
Todo este periodo hasta que Él regrese es el tiempo en que sus seguidores ayunaremos. Y eso tiene más coherencia con el capítulo 6. Una práctica que se supone los cristianos deben tener. El ayuno se presenta como esta idea de que el novio Jesús se le fue quitado a la novia, a la iglesia, y la iglesia en oración y ayuno clama y anhela el regreso de su amado. Así es como se pinta. Se va el novio y la novia regresa. Ven, te deseo, te necesito. De hecho, Juan Calvino, en el libro de la institución de la religión cristiana, dice algo referente a esta práctica de ayuno y oración ferviente por Cristo. Dice, y todos sabemos por la experiencia que cuando el vientre está lleno, la mente no es capaz de levantarse hasta Dios para orar con un afecto ardiente y perseverante en la oración. De hecho, cuando el vientre está lleno, mis hermanos, lo que nos da es el mal del puerco. Menos vamos a orar fervientemente por nuestro Señor Jesús. De hecho, John Piper, de este capítulo, dice que, de este capítulo y estos versículos, dice que tiene la enseñanza más rica sobre el ayuno. Y dice John Piper, esta es la esencia del ayuno cristiano. Anhelamos, ansiamos y ayunamos para saber más y más de todo lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, es cierto que Jesús nos ha dado el Espíritu Santo en su ausencia. Y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Por tanto, en un profundo y maravilloso sentido, Jesús está todavía con nosotros. Sin embargo, hay un mayor grado de intimidad que vamos a disfrutar con Cristo en el cielo cuando esta era haya terminado. De modo que, en otro sentido, Cristo no está completamente con nosotros, sino lejos de nosotros. En otras palabras, en esta época hay un dolor dentro de cada cristiano porque Jesús no está aquí plenamente e íntimamente y con tanta fuerza y tan gloriosamente como queremos que sea. Tenemos hambre de mucho más de Jesús. Y dice John Piper, por eso ayunamos. Wow. Así que, hermanos, si realmente anhelamos conocer más de Dios en Cristo Jesús, si anhelamos el regreso del amado, si verdaderamente anhelamos estar con Él y si deseamos profundamente conocer todo de su persona mientras que Él regresa, entonces tenemos que hacer del ayuno una práctica constante. Un ayuno que demuestre nuestro anhelo profundo por Jesús, por todo lo que Él es y para que su imagen sea formada en nosotros. Y si ayunamos, mis hermanos, desde esta perspectiva, entonces entendemos que parte de la recompensa de nuestro Padre es darnos más de Cristo. Tanto en un sentido espiritual como en un sentido físico, que Jesús está siendo formado en nuestra vida. Que cada vez estamos siendo transformados más a la imagen de Cristo. Como todos los otros medios de gracia que hemos enseñado, que Dios usa para hacernos más como Jesús. Pero quisiera aclarar dos cosas. Lo primero es que es imposible ayunar de forma cristiana sin ser cristiano. Es imposible ayunar de forma cristiana sin ser cristiano. Así que antes de ayunar, yo quiero invitarte a que pongas tu fe en Jesús. Confíes en Jesús para que Él te salve. Cambies el rumbo de vida que tienes para seguir a Cristo Jesús. Que su evangelio, que su persona, que su obra sea lo más preciado para ti, porque sin eso el ayuno será meramente religioso y una práctica que será echada en odres viejos. Y la segunda cosa es
la iglesia, mis hermanos, si ustedes ya tienen su fe puesta en Jesús y aman su palabra como dicen, entonces busquen a Dios a través de la oración ferviente y el ayuno. Hagan de esta disciplina una práctica regular en su vida. Recuerden que el ayuno prueba dónde está nuestro corazón y nos ayuda a enfocarnos en Dios, gozarnos de Él y su palabra con más profundidad. El ayuno comunica que nuestros corazones están con Dios y no con los placeres de este mundo. Haz del ayuno una disciplina para ti. Y si todavía no estás convencido del ayuno, yo quisiera concluir con lo siguiente. Todos los hombres piadosos que vemos en la Escritura mantenían una relación estrecha con Dios a través del ayuno, desde el tiempo de la ley y los profetas. Pero después de la venida de Cristo, los apóstoles practicaron como parte de su vida devocional. Y después de que los apóstoles murieron, los padres de la iglesia, ponle en internet, ¿qué pensaban los padres de la iglesia sobre el ayuno? Te vas a sorprender. Los discípulos de los apóstoles ayunaban con tanto fervor, entendiendo lo que esta práctica está ligada a una vida de piedad. Y después de que murieron los padres de la iglesia, a lo largo de toda la historia, los hombres realmente espirituales y piadosos han practicado el ayuno como parte de su vida devocional. Pero sobre todo, mis hermanos, el ejemplo supremo es Jesucristo, quien era un hombre que ayunaba, que era un hombre que tomó en serio esta disciplina. 40 días estuvo sostenido por su Padre, por el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Jesús no solo es nuestro modelo perfecto a seguir, sino que también Jesús es nuestro mayor provecho de esta práctica. Hazla. Cuando necesitamos del alimento, recuerda que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Cuando estás practicando esto y estás ahí, ay, se te comen las tripas. Dijo Jesús: yo soy el agua de vida, y el que tiene sed y beba de mí y crea en mí, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque Jesús suple todas nuestras necesidades en cualquier momento. Así que, mis hermanos, debido a que el ayuno es una disciplina que manifiesta nuestra devoción a Dios, tú debes practicarlo con regularidad. ¿Oramos? Gracias, Padre. Porque tu palabra trae claridad a nuestra vida. Porque tu palabra nos ayuda a ver con otros ojos, con los ojos de la fe, con los ojos más allá de lo que nuestra carne simplemente puede ver. Gracias por ello. Yo te ruego, Señor, que tu palabra hoy sea como ese espejo en donde reflejamos nuestra vida y se nota realmente quiénes somos y cuánto necesitamos de ti. Cuánto necesitamos de hacer del ayuno una práctica necesaria para nuestra vida, de realmente echar a andar el dominio propio, para someter a nuestros placeres carnales, para someter a nuestra carne, a nuestro cuerpo, a lo que más ama y necesita, que es el alimento, para mostrarle que en realidad lo que más
ama y necesita es a Cristo Jesús. Queremos ser de esos discípulos que mientras dabas tu sermón, Jesús, entendías que si ellos te seguían, iban a ayunar. Queremos ser de eso, Señor. Hacer de esta disciplina una práctica constante. Hacer de esta disciplina una práctica para conocerte más, para dedicarnos más a ti, para conocerte mejor, para tomar de todos los beneficios que hay en la persona de Cristo, para que mi vida sea transformada y cambiada. Como un acto de devoción a ti, para que veas que solo dependemos de ti, Señor. Danos la gracia para practicarlo. No es algo fácil. Necesitamos de ti, Señor. Y es por eso que a ti venimos en oración, para que tu Espíritu Santo nos ayude. Y aquellos, Señor, que de plano ni siquiera te conocen, nunca ha puesto su fe en ti, hoy rogamos para que el milagro del nuevo nacimiento les llegue a sus vidas. Entonces puedan poner en práctica también esta disciplina. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.